Si alguno de ustedes vio Hitman, la película, existe una posibilidad de que se pregunten por qué alguien tendría el descaro de utilizar un videojuego sin una trama real como material de origen para una película. Creo que el director se sintió inspirado en hacer una película sobre un asesino profesional y la belleza calva con código de barras tatuado, que es número 47, era su única opción para seguir ese llamado. Claramente el director Xavier Gens nunca reconoció o nunca tuvo en sus manos la excepcional novela gráfica de Jacamón y Marx, de la que hablaremos hoy. Este cómic no solo haría una adaptación excelente y limpia a la pantalla, sino que pide prácticamente que lo lleven al cine a gritos. Tiene paneles y viñetas tan intrincados, pero tan bien elaborados, y tiene unos diálogos tan excelentemente escritos que la filmación sería más o menos como pintar esos cuadros que te decían qué color utilizar con números. Oye, Sherlock está como nervioso, ¿se cayó? Ahí los asesinos lo ponen nervioso. O sea que es un cómic que sí tiene trama. Es una novela gráfica que ya presenta varios tomos y que tiene un argumento bastante cerrado y bastante completo, pero está muy bien escrito. Hoy, en Detective de Letras, investigaremos Asesino. La serie presenta al personaje del asesino, quien, adivinen qué hace, es un asesino a sueldo que ejecuta sus contratos con frialdad. Los diálogos son casi ausentes y el lector sigue el monólogo interno del personaje sobre sus estados de ánimo, pensamientos y recuerdos. Asistimos, a través de la historia, a la autobiografía de un asesino profesional, un hombre solitario y frío, metódico y concienzudo, que no se preocupa ni de escrúpulos ni de remordimientos. ¿Cómo se llama? En la historieta nunca dicen su nombre, pero muchos de sus allegados, clientes o personajes cercanos le dicen asesino. Compartimos sus pensamientos, aprendemos a conocerle, descubrimos su vida a través de flashbacks y poco a poco nos acostumbramos a esa lógica implacable de Solitario hasta casi sentir simpatía por él. Los textos son en su inmensa mayoría, como ya lo dijimos, el monólogo interior del protagonista de la serie, del cual, tal y como afirmamos hace unos segundos, no conocemos en ningún momento su verdadero nombre. Y muchos de los otros personajes se refieren a él por su profesión, con el apelativo de asesino. O sea que no se muestra familia ni nada para identificarlo. Ya llegaremos a eso porque familia sí se muestra. Lo importante es que al final nos damos cuenta de que nuestro antihéroe es un instrumento de manos poderosas. Políticos, empresarios, mafiosos, de todo tipo, son los que verdaderamente toman las decisiones sobre quién vive y quién muere. Y él es simplemente una herramienta mortal que puede resultar muy peligrosa. La serie se lee con increíble rapidez. Las escenas de acción normalmente carecen de soporte narrativo, lo cual las hace más ágiles. Las imágenes tienen una gran fuerza visual y destaca en especial el uso del color. En algunas ocasiones Jacamón recurre a viñetas monocromáticas y nos crea toda una serie de viñetas basadas en un solo color y luego rompe la narración utilizando una gran gama de colores para elaborar dibujos deslumbrantes. Eso lo vemos a veces en paisajes de estampas venezolanas o en locaciones ubicadas en los Alpes. Lógicamente, la amoralidad del personaje y la violencia del trabajo que ejecuta hacen que esta no sea una serie apropiada para el público infantil. O sea que es ambientada en Sudamérica. No, él viaja por todo el mundo, es un asesino. La serie es franco-belga originalmente, es decir que Francia tiene un papel importante, pero lo que me gusta es que es muy realista en cuanto a la violencia, es decir, hay muchas acciones violentas en Sudamérica, en África, y aunque no
eso no quiere decir que no las hay en Europa y en Estados Unidos, las hay en menor medida. El cómic inicia con el declive del protagonista en su carrera como asesino profesional, pero esa caída no es por causa de la vejez o de la pérdida de habilidades sorprendentes, sino por el deterioro de su compostura mental. Después de haber pasado demasiadas noches mirando por el visor del rifle, esperando durante horas con la mira puesta en nada, después de un golpe que falla, el asesino es perseguido por todo el mundo por un agente de alguna fuerza del orden, lo que lleva a varias circunstancias cercanas a la muerte. Eventualmente la historia se vuelve menos sobre la supervivencia del asesino a sueldo y más sobre el ciclo de retroalimentación en el que se han convertido sus acciones. Es decir, él intenta limpiarse o intenta terminar el trabajo, busca repetidamente ese último golpe que le permitirá retirarse de la vida como asesino. Y sin embargo, como ocurre con la mayoría de criminales, su pensión solo puede llegar con la aniquilación masiva de aquellos que llenan el mundo criminal del cual él forma parte. O sea, ya se quiere retirar. Correcto. Y no lo logra. Siempre hay un nuevo jefe, un nuevo cliente, un nuevo golpe para que te puedas ir tranquilo. Pero no es por falta de dinero. Siempre es 1 millón más o 500.000 más para que te puedas ir tranquilo. O sea, los jefes le dicen eso. Él mismo se dice eso. Así como todos nos decimos que siempre el próximo año sí me voy de vacaciones, sí voy a ahorrar, sí hago ejercicio. Bueno, de pronto en 2 años. La serie tiene a la fecha 15 volúmenes publicados en su idioma original, en francés. El volumen 1, Tiro por la culata, nos presenta al asesino escondido en un apartamento en París, donde espera a su objetivo para darle mate. Esta larga espera le permite recordar el inicio de su carrera y sus primeros contratos. Así nos presentan el personaje y nos hacen conocerle a fondo. El volumen 2, El engranaje, nos muestra al asesino en Venezuela, donde se recupera de las cosas que salieron mal de su contrato en París. Y pronto descubre que la policía le sigue la pista. ¿Y qué tan largos son los libros? Un tomo de Asesino tiene unas 67 páginas más o menos, pero la lectura es extremadamente rápida porque los diálogos son casi inexistentes y los cuadros de texto son bastante cortos. O sea que es más que todo ilustración. Sí, si nos quedamos fijándonos en la ilustración podemos demorarnos bastante porque los autores utilizan una diversidad de técnicas. Hay cuadros diseñados exclusivamente con acuarela, hay otros donde la línea base es gruesa y fuerte y hay otros donde es inexistente. ¿Y ese color? Totalmente. En el volumen 3, La deuda, un extraño empresario colombiano llamado Mariano viene a visitar a el asesino. Le dice que está endeudado con el cartel de la droga después del asesinato fallido en París y que para no ser eliminado, el asesino tiene que trabajar para el padrino de Mariano. Y allí una vez más empiezan los contratos del protagonista. En el volumen 4, Lazos de sangre, lo encontramos de vuelta en París, donde el asesino se esconde con su compañera sentimental, que se está recuperando de varias heridas. De hecho, 6 meses antes, durante un viaje del asesino, ella se queda sola y es atacada. La villa, propiedad del asesino y su refugio, es incendiada por extraños y el protagonista intenta encontrarlos y hacerles pagar lo que hicieron. En el volumen 5, Muerte en el alma, todavía en París, el asesino va en búsqueda de Vizcaya, un empresario vinculado al contrato de la calle Chaptal que le salió mal en París y que intentó eliminarlo. En el volumen 6, Modus Vivendi, 4 años después de deshacerse de todos los que intentaron eliminarlo, el asesino retoma una serie de trabajos con el padrino de Mariano, el colombiano, y debe eliminar a un objetivo
que tiene ciertas características especiales. En el volumen 7, Mortales Ordinarios, desconfiando de sus clientes norteamericanos, el asesino se pone al servicio de los cubanos para salvar a su objetivo. En el volumen 8, El orden natural de las cosas, el sicario que conocemos al servicio de los cubanos cumple contratos en Venezuela tras el golpe de estado de los militares. La serie nos presenta personajes profundos y complejos. El protagonista, el asesino, comenzó su oficio a los 20 años como aficionado. Luego encadenó contratos y se convirtió en profesional. Sabemos que es de nacionalidad francesa y que tiene muchas conexiones en América Latina. Primero se instaló en Venezuela y luego viajó según sus contratos para escapar de la policía o de personas que querían eliminarlo. Tiene una pareja venezolana con quien tiene un hijo y una amante cubana. Durante uno de sus viajes a París, nos enteramos de que su primer nombre es Christian. En los tomos 1 y 2 conocemos a Edouard de Lestrade. Es un abogado parisino, patrocinador y amigo del asesino. Sabemos que ellos se conocieron en la Facultad de Derecho, donde el asesino era estudiante de primer año y Edouard era profesor. Siguiendo el contrato de la calle Chaptal, decide deshacerse del asesino enviando a un asesino novato llamado Alain. Alain falla y tras ese fracaso, el asesino elimina al abogado haciendo que su asesinato parezca un suicidio por ahorcamiento en la víspera del año 2000. Otro personaje importante es Jean-Louis Laporte, un policía encargado de la vigilancia del Dr. Martini, que es el blanco en el tomo 1 del asesino. Él parte en persecución del protagonista hasta Venezuela, pero allí es sorprendido y asesinado en los pantanos del Orinoco. Mariano Sclos es un criminal de un cartel de la droga colombiana que se convierte en amigo y socio del asesino. El Dr. Martini, del cual ya hablamos, el blanco en el tomo 1, es el objetivo del golpe en la calle Chaptal y a lo largo de los tomos se revela su verdadera personalidad y sus vínculos con la mafia colombiana y de distintas partes del mundo. El padrino de Mariano es el líder de un cartel de droga colombiana y obliga al asesino a trabajar para él en pago de una deuda, convirtiéndose de esta manera en su nuevo patrocinador. Una explicación de toda esa acción que ocurre en Latinoamérica en parte se la debemos a Max, el guionista, que a pesar de haber nacido en Normandía, creció y vivió durante muchos años en Martinica, en el Caribe. El dibujante de la obra es Luc Jacamon, que conoció a Max a través de un amigo común que trabajaba con este en la misma empresa. Es un mérito absoluto de la habilidad de Jacamon, que nunca comete los mismos errores de muchos dibujantes de cómics para disimular una baja calidad artística, que es cubrir con manchas de tinta toda una viñeta para fingir una violencia que nunca podrían dibujar convencionalmente. Más bien, Jacamon logra pintar un entorno oscuro y manchado de sangre como el que se ve en estos cómics, pero la forma nítida en que lo hace nos muestra el mundo real en el cual está trabajando el asesino. Además, la última secuencia del primer tomo, sin spoilers, lo prometo, debería dejarle sin aliento a cualquier lector, o debería por lo menos hacerle sentir en la cabeza el ritmo de una banda sonora imaginaria, la que escucharía si Asesino fuera una película. Ya sea que disfrute tradicionalmente de las novelas gráficas o no, la sensibilidad cinematográfica de Asesino hace que el cómic se sienta como una película o una serie de televisión con una narrativa muy interesante y bastante rápida. Se dice que Paramount compró los derechos del cómic para hacer una producción con David Fincher de El Club de la Pelea, Seven, Zodiac o La Red Social. Pero por otro lado, Netflix está interesada en hacer una serie con esta misma historieta. ¿El que la saque primero?
Como están las cosas, yo creo que hasta podrían sacarla los dos. Y ahora las malas noticias con respecto a Asesino. Mientras que en Francia y Bélgica llevan 15 tomos ya publicados, los derechos al español, propiedad de Casterman, solo van hasta el tomo 8 y traducidos por Editorial Norma, solo hay editados los 5 primeros tomos. No obstante, podemos decir que tenemos un poco de suerte porque los capítulos publicados corresponden al primer arco argumental completo, con lo que podemos leer una historia completa sobre el héroe. Si quieres disfrutar del primer arco argumental completo, te dejamos un enlace para descargarlo en la descripción del video. Soy Jota y esto es Detective de Letras. Si te gustó, like, campanita, suscribirse, compartir. Nos vemos en el próximo video, investigando otro tema. ¿Tú le tienes miedo a los asesinos? Yo lo vi muy callado durante la filmación.